Continuamos en Informa TVX. Yo quiero darle las bienvenidas a este espacio de entrevista de nuestro programa de noticias y entrevista Informa TVX. Hay temas importantes que queremos llevar a ustedes a través de este formato para poder comprender y acercar los temas que nos impactan como población acá en el país. Quiero comentarles que a pesar que la Constitución señala que la riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, en este país aún no existen leyes que protejan el legado étnico y cultural de nuestra identidad indígena. La Asamblea Legislativa discute actualmente un anteproyecto de ley de cultura que tiene un poco más de 2 años de estar en estudio. Con esta normativa, los diputados han señalado que pretenden garantizar los derechos y dignificar la labor del artista. Los artistas salvadoreños demandan reconocimiento del Estado y de la sociedad, valorando su trabajo y reconociéndole como un importante aporte al desarrollo económico de nuestro país. Hoy vamos a analizar la situación del artista salvadoreño con un reconocido profesional de las artes escénicas. Hablo de Roberto Salomón, director artístico del Teatro Luis Poma y recientemente reconocido como ganador del Premio Nacional de Cultura 2014. Roberto, como usted ha preferido que le llame durante esta entrevista, bienvenido. Gracias, hola Saúl. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Muy bien, nosotros queremos agradecerle su tiempo. Gracias, contento aquí de estar conociendo las instalaciones nuevas de la cadena y muy contento de estar aquí. Roberto, nosotros queremos llevar el tema de cultura, acercarlo también a nuestra audiencia y discutir qué está pasando en relación a esto. Sabemos que no es un tema alejado, es un tema que... Pues trataré de responder a sus inquietudes, no sé si siempre seré capaz de hacerlo. Vamos a discutir, vamos a hablar sobre ese tema. Recientemente recibió el Premio Nacional de Cultura. Sí. No le voy a preguntar qué significa este premio a sus 50 años de trayectoria, pero sí quiero preguntarle qué implica o cómo usted interpreta el reconocimiento de este tipo de premios a la labor del artista salvadoreño. Yo creo, primero, es un gran honor, un privilegio, es ser señalado como personalidad importante dentro del ámbito cultural salvadoreño. Creo que es un reconocimiento del trabajo que hemos hecho, porque no lo he hecho yo solo, ¿verdad? Que hemos hecho desde, 50 años que llevo trabajando en esto en El Salvador, y creo que este es un reconocimiento que esa labor que ha sido tan criticada, tan terriblemente criticada, que ha causado hasta muertos, que ha causado censura. Estoy hablando de otras épocas, por supuesto, ¿verdad? Correcto. En los años 70, presos, etcétera, pues que esta labor es reconocida como importante para el desarrollo de la nación. Muy bien. Usted mencionaba en su discurso, cuando recibí el Premio Nacional de Cultura, algo bastante importante que yo quiero que retomemos. Usted decía, el teatro es eminentemente social. Sí. Y hablaba además, el teatro es el arma más poderosa para llegar a lo más profundo del ser humano. Hablemos de ese valor que está dejando el teatro y el arte en general a la sociedad. Sí, el teatro para mí es eminentemente social. O sea, hay gente para quien el teatro es solamente diversión, hay otros para que es solamente educación, hay otros para quien es un arma política. Pero para mí el teatro es eminentemente social, es decir, primero diversión, porque el teatro tiene que divertir, pero divertir con algo más, con los franceses llaman eso un suplemento de alma, que es una expresión que me gusta mucho. Es decir, un suplemento de alma. Sí, es algo que te deje algo, que te haga pensar, que te abra puertas, que te muestre nuevos horizontes, que te muestre otras maneras de pensar, que te abra tu ser ante el mundo. Yo creo que en ese sentido es eminentemente social. Usted hablaba también en ese discurso sobre la importancia de rescatar estos elementos como la crítica que deja el teatro y esa aspiración de entender el entorno, la transformación social de alguna forma. ¿Cómo podemos aprovechar del teatro y de las artes esos elementos críticos que nos puede abordar? Pues yo creo que el teatro, ahí es donde yo insistí en el discurso que las artes deben de ser parte integral de la enseñanza desde parvularia a través de toda la primaria y a través del bachillerato.
Y yo creo que no estamos formando artistas, sino que forjando seres que serán más sensibles, más imaginativos, más solidarios, más creativos, sencillamente mejores ciudadanos. Correcto. De alguna forma usted lo que propone también es no dejar de separar la función entre la educación y el arte en el país. Es que es como separar el brazo del cuerpo, o la cabeza del cuerpo, pero la no pierna. han caminado, normal, digamos, en la historia, en este país por lo menos, no hemos visto que hayan caminado juntos el arte y la educación. Muy poco tiempo, por muy poco tiempo. Han habido casi incidentes, podría decir, donde eso ha sucedido. Pero la educación estética, que debería, a mi parecer, estar integrada dentro del sistema educativo, no lo ha estado. Yo sueño con un país donde el presupuesto de la defensa se lo pasen a educación. Eso quería Porque preguntarle. defendamos de verdad, pero defendamos de la ignorancia, Muy bien, no de enemigos imaginarios. Me gusta lo que está planteando, es muy importante lo que señala. Recientemente en Colombia se decía que el presupuesto de educación había por primera vez en la historia superado al de la defensa. Qué maravilla, ¿no? Y yo quiero preguntarle eso, porque al final hablamos de problemas estructurales que tratamos de resolver a través de seguridad pública y defensa nacional con esa cantidad de inversión, pero no estamos viendo el tema de la educación y el arte. Porque siempre estamos poniéndole curitas al cáncer en vez de tratarlo desde la base. Yo lo que dije también en mi discurso es que para mí hay 3 pilares para salir del marasmo en que estamos. Correcto. Y son educación, educación y educación. Así lo dijo. No hay nada más. O sea, es lo único que nos va a hacer salir de la ignorancia. Y Víctor Hugo dijo en 1848, también lo cité en mi discurso, el gran Víctor Hugo, en 1848 ante la Asamblea Nacional de Francia, dijo que cuando un país está en crisis, en vez de cortar su presupuesto cultural, lo debería de duplicar. Roberto, usted con lo que nos está diciendo está diagnosticando que el abordaje a los temas profundos ha sido el inadecuado al no apostarle a la educación y apostarle más bien a aspectos como curitas. Perdón, ¿cuál abordaje? Muy bien. Ni siquiera se ha abordado. El problema no se aborda, ese es el problema en nuestro país. Es que no se aborda el problema. Se abordan se trata de lidiar con las consecuencias, pero vámonos a la raíz del problema. El problema es un problema de educación y de formación. ¿Una ley de cultura sirve para este fin? Ajá, con que a eso vamos. Le pregunto para que discutamos Claro lo que tenemos en coyuntura. Yo ahora. creo que en un Estado de Derecho se necesitan leyes. Ahora, ¿es esta la buena ley de cultura o no? Yo creo que no se ha analizado suficiente. Okay. La ley de cultura que se está proponiendo en estos momentos, cuando uno la critica, es como que si uno estaría en contra. Yo no estoy en contra de la ley de cultura, pero acordémonos que la motivación principal ahorita del gremio artístico es tener un reconocimiento como artistas para poder aspirar a tener seguro social, para poder aspirar a tener cuidados médicos, para poder aspirar a tener créditos. Los artistas no somos sujetos de crédito porque nuestros salarios no son constantes, la mayoría de los artistas, ¿verdad? Entonces, yo creo que la voluntad principal ha salido del gremio para que se reconozca al artista como tal. Ahora, yo siempre que me reúno con artistas, yo hago la pregunta: ¿quién va a definir quién es un artista? Eso también tiene que contemplarlo. Muy bien. Una ley de cultura. Perfecto. ¿Quién va a definir quién es un artista para poder entrar en estas categorías? Quiero que sigamos hablando de este tema. Yo tengo que hacer una primera pausa de esta entrevista. Sí, pero quiero solamente una cosa más. También hay una cosa muy importante con una ley. Acordémonos que las leyes no solamente van a defender, pero también van a limitar. Entonces tienen que ser muy bien estudiadas. Para que no se limite la actividad artística en el país. Como yo le dije a una amiga bailarina que le gusta bailar desnuda, puede ser que la ley te prohíba de bailar desnuda. Correcto. Mañana, tú estarías contenta con eso. Es una pregunta. O sea, pero yo creo que las preguntas, yo sí creo totalmente en la transparencia total. Y me parece que tenemos que serlo. Me parece que hemos ido bastante camino en esto.
pero hay que ir más lejos. Tenemos que hacer una pausa, Roberto. Seguiremos conversando al volver de la pausa. Les pedimos a ustedes que estén pendientes de esta entrevista. Tenemos más temas para conversar con Roberto Salomón, director artístico del Teatro Luis Poma. Continuamos en Informa TVX. Estamos con una interesante entrevista hablando de cultura, educación y los impactos que eso tiene dentro del desarrollo mismo del país. Converso con Roberto Salomón. Él es un destacado artista del ámbito escénico en nuestro país, alguien que está dedicado al teatro por más de 50 años. Y quiero que vayamos hablando más. Hay temas, Roberto, que tenemos para abordar con usted. Antes quiero que leamos redes sociales porque hemos puesto algunas preguntas a su consideración tanto en Twitter como en Facebook. Tenemos acá ya a Ernesto Tamulasco. Él nos dice: debemos dignificar la historia y herencia indígena y también a su gente. @VL4K nos dice: la falta de espacios en los medios de comunicación no ayuda. Se le da más cobertura al artista extranjero que al nacional. Abiel Emil Arias dice: creo que se está avanzando, sin duda. Nunca había habido una apertura al arte y cultura como ahorita, pero creo que aún falta mucho como un relevo generacional. Roberto, algunas de las opiniones que tiene la ciudadanía sobre el tema. Pues yo estoy de acuerdo con los tres que son tweets o mensajes que han mostrado ahorita. Estoy de acuerdo con los tres. En cuanto a el primero era sobre la recuperación, la dignificación. Exactamente, él decía la cobertura de medios de comunicación, también el componente indígena dentro de nuestra cultura. La dignificación de nuestra herencia indígena, totalmente de acuerdo, pero hay que ver cómo se hace. No se va a hacer al tipo Hollywood, al tipo Ballet Folclórico de México, ¿verdad? ¿Cómo se debería de hacer, Robert? Pues con mucha investigación seria, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no sabemos y mucha gente que inventa cosas. Entonces hay muchas cosas que no sabemos. Ahorita hay unas investigaciones sobre los idiomas náhuatl pipil, pueden leer sobre eso. Hay investigaciones bien interesantes que se están haciendo y estamos viendo que cosas que yo aprendí en mi generación hace medio siglo, no son necesariamente ciertas. Entonces veamos realmente, apoyémonos en verdades científicas, en verdades históricas. Y en cuanto al relevo generacional, pues yo creo que ese tuit lo deberían de mandar a la asamblea, no aquí, porque yo creo que nosotros yo por lo menos estoy tratando de hacer un relevo generacional. Anoche entregamos el premio Ovación, que es un premio que entrega la Fundación y el Teatro Luis Poma todos los años, y se les entregó a 3 actrices que tienen 18, 19 y 20 años. Entonces, y que tienen proyectos lindos, y vieran cuántos mensajes en Facebook odiosos ha habido hoy, ya por eso. ¿Cómo se le puede dar un premio a gente sin experiencia, etcétera, etcétera? Es notable, o sea, no más que uno quiere ayudarle a los jóvenes, sobre todo si son inteligentes y mujeres, la gente les va a caer encima. Roberto, cuando usted mencionaba la importancia de reconocer al artista nacional, hoy por la mañana nos comunicábamos también con una artista, ella es una dibujante. Ella decía, hace falta espacios para formar a los artistas salvadoreños. Definitivamente. ¿Cómo está viendo eso? El tema de los espacios que están disponibles para que el salvadoreño que tiene aptitud acuda y se forme en el tema de arte. Bueno, yo puedo hablar de las artes escénicas y particularmente del teatro, porque el caso de la danza es muy distinto. Hay muchísimos lugares donde formarse en danza. No así teatro. No así teatro, no. En teatro, en artes plásticas también, en música también. En teatro no existe una educación sistemática en El Salvador desde los años 70. El Centro Nacional de Artes está proponiendo ahora un diplomado de 2 años, pero es un diplomado que ni siquiera está reconocido por el mismo Ministerio de Educación, del cual depende. Hay varias universidades, la Universidad Matías Delgado notablemente ha abierto un diplomado de técnico de teatro, pero hace falta ver, yo quiero ver quiénes son los profesores, qué es lo que están haciendo, etcétera. Es relativamente nuevo y no lo conozco
no lo conozco, la verdad. Y volvemos a tocar el tema acá, cómo se está vinculando el tema de educación y el arte, porque usted dice no está reconocido incluso por el Ministerio de Educación. Nos preguntamos por ahí, ¿existe dentro de la prioridad del Ministerio de Educación ir y verificar las condiciones de esas escuelas de teatro? Pues eso le deberían de preguntar a los responsables del Ministerio de Educación. Yo no trabajo en el Ministerio de Educación desde 1977, cuando renuncié porque me censuraron un espectáculo, así que no puedo contestar a eso. Pero sí me parece que es importante decir que el vivero de los actores del Salvador han sido los grupos de teatro universitario. En varias universidades se han creado grupos de teatro, tanto en la Nacional, en la Gavidia, en la Don Bosco, en la UCA, y seguramente me olvido de varias, la Evangélica. En varias universidades se han creado grupos de teatro, la Pedagógica, y se me olvidan, no hubiera debido... Sí. Nunca hay que empezar una lista porque siempre va a quedar alguien fuera. Queda algo pendiente. Y de allí es donde han salido los actores, ahí es donde se están formando los actores por falta de una educación sistemática. Muy bien. Y también con los directores. El problema pareciera que no solo es del gobierno, lo institucional, sino también en la sociedad, porque también, y usted por ahí nos ayuda a entender mejor la situación, pareciera que la percepción en la sociedad salvadoreña es que invertir en el arte, ir a una obra de teatro, comprar una obra, una pintura, acudir a algún espacio, es un gasto oneroso. Así es. Y por ahí una sesión fotográfica no es muy bien valorada y no se paga. Así es. ¿Por qué pasa eso en la sociedad salvadoreña? ¿Cómo podemos entender ese desinterés en invertir? Eso viene de lejos, eso viene de muy lejos. Yo no sabría contestarte así de dónde viene, pero que existe, existe. Y es el desprecio al artista. Y yo creo que en el fondo la sociedad nos hace pagar un precio muy alto por tener el empleo más lindo del mundo. Se disfrute, claro, lo que sea, así imagínate. Claro, pero eso también viene de una cosa religiosa, ¿verdad? Acordémonos que durante siglos los artistas fueron excomulgados de la iglesia. O sea, durante el Renacimiento todavía no se podía enterrar a un artista en un cementerio y tenía que estar enterrado en el cruce de los caminos porque así el alma no sabía para dónde ir. O sea, son cosas realmente medievales, ¿verdad? Y siempre, claro, y entenderlo como algo herejético, o sea, algo que no está fuera de los dogmas tradicionales. Claro. Roberto, usted menciona, yo no puedo responderte desde el lado del gobierno, no soy, y por supuesto que se entiende eso. ¿Qué pasa en otras partes, en otras partes del mundo donde usted ha podido ver lo que pasa con el teatro específicamente y el apoyo que tiene del sector público? ¿Cómo está viendo y qué experiencias podría retomar ahora que se discute una ley de cultura, experiencias por fuera de nuestro país? Bueno, yo donde he trabajado mucho ha sido en Estados Unidos y en Suiza, así que puedo hablar de eso. Muy bien. Y en Estados Unidos pues se ha eliminado poco a poco, en los últimos 30 años se han ido eliminando todas las ayudas artísticas de manera bastante sistemática. En Suiza es totalmente distinto porque cada estado tiene su presupuesto y también cada municipalidad tiene su presupuesto. Y Ginebra, la ciudad en que trabajo, que es una ciudad muy rica por los organismos internacionales y por todo lo que tiene de atracción del mundo de las finanzas, Ginebra tiene un 10% de su presupuesto para la cultura, que es lo más alto del mundo. Claro. Pero también allí funciona la municipalidad con el Estado, con el gobierno federal. Entonces, siempre hay varias instancias a quien acudir. Es enorme. Antes de terminar la entrevista, yo quiero que podamos hacer un análisis, por ahí usted nos comparte. Pareciera también que la divulgación de la cultura y el arte en el país se está como centralizando y por ahí no conocemos qué está pasando por fuera de San Salvador, qué está pasando, por ejemplo, en Morazán. ¿Cómo está viendo usted, por ejemplo, la función que podría cumplir por ahí una Secretaría de Cultura, una Casa de la Cultura en estos municipios para comenzar a promocionar lo que pasa al interior del país? Yo creo que las Casas de la Cultura, yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación cuando se crearon las Casas de la Cultura. No estoy diciendo con esto que yo las creé, no, yo estaba en artes escénicas
y fue cuando se creó en el tiempo de Carlos de Sola y de Walter Benecke, a finales de los años 60, principios de los 70, se crearon las Casas de la Cultura. A mí me parece que las Casas de la Cultura es la herramienta más fabulosa que se ha creado en el ámbito cultural en El Salvador. Desgraciadamente se utilizó políticamente. Y se utilizaron las Casas de la Cultura políticamente. ¿Cómo se utilizaron políticamente las Casas de la Cultura? Pues hicieron centros de, según quien estaba en el poder, pues hacían centros de doctrina de un partido, todo menos cultura. Se desvirtuó. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora que se está retomando las Casas de la Cultura, yo espero que todo esto cambie. Está César Pineda en la cabeza de las Casas de la Cultura ahorita en la Secretaría de Cultura, y es una persona en quien yo confío enormemente y creo que yo iba a decir va a hacer algo, pero digo va a tratar de hacer algo, porque siempre estamos tratando de hacer algo, pero hay que ver que la inercia dentro de la Secretaría de Cultura y dentro del Ministerio de Educación es muy, muy grande. Y no porque un ministro llega y quiere hacer algo, necesariamente lo va a poder hacer. Yo creo que tenemos un buen ministro ahora, tenemos un buen encargado de las Casas de la Cultura, ojalá que lo puedan hacer. Habrá que darle un voto de confianza para ver cómo esto continúa, Roberto. Definitivamente. Tenemos que cerrar la entrevista y yo quiero, Roberto, que podamos transmitirle nuevamente a la audiencia ese valor, ese aporte que deja la cultura y el arte en nuestro país y en el desarrollo y en temas tan sensibles como la seguridad, que al final la seguridad termina siendo una consecuencia y no una causa. Así es. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre ese aporte que da la cultura y el arte? En 20 segundos. En 20 segundos, como en televisión. Es que es un medio, por eso no me gusta, porque sí, nos quedamos con es muy rápido, nos quedamos siempre en el aire, pero por eso estamos en el aire. No, yo creo que el teatro, sobre todo por la inmediatez del teatro, es uno de los últimos lugares de comunión no religiosa que tenemos en el mundo. Bien. Y yo creo que realmente se pueden formar vínculos muy fuertes entre los individuos en el teatro. Roberto Salomón, director artístico del Teatro Luis Poma y recientemente ha sido reconocido como Premio Nacional de Cultura 2014. Me da mucho gusto haberlo recibido en TVX. Muchas gracias, Saúl, y suerte. Ha sido un gusto que usted nos venga a brindar insumos sobre la discusión de cultura y arte en el país. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más de este espacio de noticias y entrevista. Informa TVX.